Bien, ahora voy a leeros Un legado al pueblo francés, sección del capítulo Augusto Rodin, que pertenece al libro Javier Marín, Augusto Rodin. Encuentros y divergencias. La fotografía corresponde a Augusto Rodin en su estudio de París, mirando la construcción de una escultura, 1905. Fotografía que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C., Estados Unidos. Un legado al pueblo francés. El Hotel Byron, ubicado en el Faubourg Saint-Germain-des-Prés en París, fue construido en 1730. Entre sus diversos ocupantes, fue habitado por la comunidad religiosa del Sagrado Corazón y después de ello por destacadas personalidades como Jean Cocteau, Henri Matisse, Isadora Duncan. En esos años, Rilke rentaba una pequeña parte y el resto estaba disponible. Y a sugerencia de su secretario, en 1908 Rodin tomó en renta algunas habitaciones y más tarde fue tomando otras más. Sin embargo, al cabo de unos años, el edificio fue adquirido por el gobierno, que planeando su demolición, solicitó a los inquilinos mudarse del lugar. Rodin buscó por muchos medios que se le otorgara un tiempo considerable antes de ser desalojado. En ese lapso concibió la idea de ofrecer al Estado la donación de toda su obra, junto con los derechos de la misma, bajo la condición de poder conservarla en el Hotel Byron, donde posteriormente debería establecerse el Museo Rodin, y que además se le permitiera vivir ahí por el resto de sus días. Su propuesta recibió el respaldo de una gran cantidad de amigos y artistas, tales como Claude Debussy, Guillaume Apollinaire, Romain Rolland, Anatole France y Claude Monet, entre otros. Y en 1912 se le concedió permanecer ahí el tiempo que él deseara. Pero no fue sino hasta 1916 cuando su propuesta fue votada y aprobada en el Parlamento francés, ya que no obstante la fama que el artista había alcanzado en todo el mundo, su obra aún no era aceptada por la generalidad de los franceses. Algunos todavía la consideraban como un trabajo del diablo. En ese momento se cumplió el deseo de Rodin de donar al pueblo francés toda su obra, sus esculturas, dibujos, fotografías, más su biblioteca, sus archivos y las antigüedades y piezas de colección que había adquirido para enriquecer su estudio, y de mantener su legado unido y al alcance del público. Estoy convencido de que al mostrar mi escultura y demostrando lo que entiendo por escultura, estaré rindiendo algún servicio a la causa del arte. Esta es una fotografía de la escultura llamada Eterna Primavera de 1884. Es un detalle. Es terracota pintada de blanco, obra que se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. En ese momento, el artista se recuperaba de un infarto. Fue en esos días que sus amigos le sugirieron contraer matrimonio con Rose Buret, el cual se llevó a cabo el 9 de enero. Pero ella falleció unas semanas más tarde. Augusto Rodin murió el 17 de noviembre de 1917 y no alcanzó a ver materializado su sueño, ya que la apertura de dicho museo se llevó a cabo en 1919. A su funeral en Meudon, 14 días después, asistieron dignatarios y artistas y se reunió una gran cantidad de amigos alrededor de su tumba, la cual desde entonces se encontró custodiada por el pensador. Rodin nutrió su espíritu de la literatura.
A través de ella identificó y comprendió sus propios cuestionamientos e intereses. Ella le permitió ampliar la comprensión de sí mismo y del mundo. La obra de Miguel Ángel abrió una puerta que lo llevó a encontrar una manera con la que lograría abordar esos intereses. Y, sin proponérselo, él devolvió su aporte a las letras, a Dante, a Baudelaire, honrando la dimensión del texto escrito, poniendo a su servicio con profunda admiración y entendimiento la voz del silencio, la voz de la mirada, con lo que el escultor pretende abrir a la palabra escrita una ventana de fuga hacia la visualidad. A través de una propuesta innovadora y revolucionaria que desafió el arte de su tiempo, Augusto Rodin no pretendió hacerse de la modernidad por la modernidad misma, ni de un vanguardismo sin sentido, como tampoco lo buscó Miguel Ángel en su tiempo. Ella correspondería a una búsqueda sincera que surgía de una necesidad imperiosa de dar voz a las urgencias de una época que parecía empezar a conformarse con el mero recuerdo de las glorias revolucionarias, abandonando ese estado de alerta, de propuestas y de conciencia plena que permite mantener vivas las causas y los ideales, y que invita a defenderlos de un enemigo encubierto en la falsedad y el conformismo. La retórica del arte de su tiempo era reflejo de esto último. Había perdido intensidad, pasión real y contenido. Lo que Rodin puso en juego fue su disposición a desafiar las ideas preconcebidas, persistiendo en dar existencia a las propias, alentando en todo momento un alto estado de conciencia y de pensamiento analítico y estético. Su obra monta guardia constante, provocando al hombre en cuanto a sus valores y la evolución de sus conceptos. Todo su contenido es intenso, aún en su serenidad se advierte una exaltación, una gran pasión y un júbilo. El amor en todas sus facetas, desde el idealizado hasta el erótico, se desborda, al igual que la inteligencia y el genio, otorgando a su escultura una sensualidad que trasciende el espacio y el tiempo. Rodin tuvo el privilegio de poder observar con demasiada claridad su propio camino. Por ello, nunca dudó ni claudicó ante él, pues eso hubiera implicado la negación de sí mismo. Una vez consciente de haber logrado el punto en que las formas se sometían a su voluntad creativa y de que ésta lograba infundir voz y verdad a la figura humana, su talento y su habilidad se conjugaban con su deseo de descubrir nuevas formas escultóricas, de ahondar en lo desconocido, de buscar el fascinante e ilimitado mundo de la expresión que ellas podían ofrecer. Su inspiración y creatividad no tuvieron límite, poniendo en evidencia la sobresaliente capacidad que poseía su mente estética. Rodin logró transmitir a su obra un poder y una fuerza sensual que logra provocar esa conexión del hombre con el hombre mismo, con ese punto invisible e infinito que nos hermana como género en sentimiento y en propósito, con esa fuente innegable de donde emana la vida, la cual palpita y se hace sentir en las profundidades de la confusión y la desesperación, hasta en el éxtasis contenido en el amor, en el saber infinito y en la plenitud de la conciencia. Rodin establece un parteaguas en la escultura del siglo XIX. Habiéndose formado en el realismo, se adelanta al expresionismo y al mismo surrealismo. Su obra logró, como muy pocos lo han hecho, mantener una sorprendente y a la vez reconfortante convivencia entre su gran dinamismo y la lógica equilibrada visual. Esta fotografía es de Rodin y Rose Buret en el jardín de su villa en Meudon, de la Ilustración 1916. Plata sobre gelatina, colección privada. Esta es la eterna primavera. Esta es la
Andrómeda de 1885. El poeta y su musa. Romeo y Julieta, 1905. La escultura La muerte de Adonis, obra hecha en mármol blanco y se encuentra en el Museo Sumaya, Ciudad de México. Esta sublime escultura se denomina El ídolo eterno, de 1889, hecha en mármol y se encuentra en el Museo Rodin de París, Francia.